Hoy vamos a centrar nuestra atención en la ciudad de Madrid y en las vivencias que el padre Claret tuvo en aquella ciudad. Fue el lugar donde más tiempo vivió el padre Claret. Estamos, por tanto, en la conversación número 5. Ahí tienen una figurita, una imagen, una estatua de San Antonio María Claret que figura en la puerta de la Catedral de Madrid. Cuando vengan por aquí, verán que por la calle Toledo, la calle Bailén, allí es donde está esta figura del padre Claret. No se le parece mucho, pero lo mejor de todo es que es un santo que está en la calle, que no está dentro de la iglesia, está en la calle y está anunciando a todo el mundo el Evangelio. El lema de hoy en que nos va a centrar va a ser orar, trabajar y sufrir por Cristo. Estas tres palabras aparecen en la definición o en la forma del misionero, como le solemos decir los claretianos, pero que reflejan, diríamos, esas actitudes muy paulinas, propias para todo el mundo. Oración, acción y pasión. Lo veremos con un cierto detenimiento, pero a estas alturas del curso que venimos teniendo, pues ya hemos visto cómo estas tres cosas, estos tres verbos, continuamente están conjugados por San Antonio María Claret. Bien, y damos inicio, por tanto, a la oración de hoy. Una nueva oración que, como en días anteriores, yo iré recitando muy despacio y la vamos haciendo también nuestra. Importa que le demos también a estos encuentros, a estas conversaciones, un talante de oración, orante. De la gramática humana hay tres verbos que nos definen. Queremos orar más para beber en la fuente de tu amor. Queremos trabajar mejor para que tú seas conocido, amado y servido. Queremos sufrir en comunión para compartir los dolores de nuestro pueblo y configurarnos con Jesús, el sufriente. No permitas que otros verbos como mandar, tener o consumir colonicen nuestras vidas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pasamos entonces a la exposición del relato de la vida del padre Claret, que en el día de hoy corresponde al periodo comprendido entre 1857 y 1868, justamente 2 años de su muerte, que fue en el año, como todos sabemos, 1870. Han pasado 155 años de que a eso de las 8:45 de la mañana el padre Claret muriera en una celda del monasterio cisterciense de Fontfroid, en Francia. Así completó su itinerario terreno de 62 años y 10 meses, demasiado breve teniendo en cuenta las expectativas de la vida actuales, pero más que cumplido en su tiempo. Lo vivido por Claret demuestra una vez más que cuando hay fuego interior todo es posible. Incluso aunque las circunstancias externas sean del todo adversas. Hoy solemos repetir con frecuencia que en las sociedades secularizadas es muy difícil evangelizar, que la mayoría de las personas son reacias o indiferentes al anuncio del Evangelio. Pero esto no tendría que ser excusa
para quedarnos con los brazos cruzados o abandonarnos a una pastoral minimalista. Donde hay fuego, hay luz y calor. No está en nuestras manos cambiar el curso de la historia, pero podemos avivar el fuego que hemos recibido. Y esto es lo que pretendemos también en esta tarde, Día del Padre Claret, día en el que todos nos estamos felicitando, día en el que vamos a escuchar esta última conversación. El espacio es Madrid. Ahí tiene una fotografía de la Torre Cibeles y enfrente el edificio que actualmente es el Ayuntamiento de Madrid. Pero quisiera hacerles una munición de entrada porque la razón por la que Claret estuvo a lo largo de estos 11 años en Madrid la tuvo una mujer, en este caso la reina Isabel II. Y creo que es importante que conocer, aunque sea solamente, diríamos, algunos detalles, pero creo que nos ayudan a entender lo que vivió el padre Claret después, de quién era esta mujer y qué relación tuvo con el padre Claret. Brevemente, ¿qué puedo decir acerca de este personaje? Bueno, en primer lugar, Isabel II era hija de Fernando VII. Fernando VII muere en el año 1830 Isabel nace en el 1830 y su padre, el rey Fernando VII, muere en el año 1833. Es decir, tenía 3 años Isabel II cuando se queda con la regencia del reino. Hereda el reino a esa edad. Al ser tan pequeñita, durante 10 años ocupó la regencia su madre María Cristina y durante 3 años más la hizo el general Espartero, por circunstancias en las que ahora no me voy a meter. Pero a los 13 años de edad, ¿eh? Isabel II es considerada ya mayor de edad y entonces ocupa el reino. Bueno, como ven ustedes, a los 13 años de edad, en el siglo XIX, en el siglo XX o en el siglo XXI, pues es una edad ciertamente que no da espacio, que no cubre la preparación de una persona para llevar adelante pues una nación, como pueden comprender. Aparte de que era una mujer con poca formación política, es decir, no fue una gran gobernanta, era una mujer de buen corazón, con algunas circunstancias que se dieron en su vida, pero poco más. O sea, en su reinado, fundamentalmente, quienes llevaban la voz cantante, pues eran los políticos, las alternancias políticas que vivió durante el tiempo que ocupó el reinado en España. Pero hubo una dificultad grave que condicionó toda la vida de Isabel II y de gran manera, y que afectó al padre Claret. Y era el problema, lo que se ha llamado la cuestión de Palacio, así lo llaman los historiadores. ¿Qué fue la cuestión de Palacio? Por decirlo de una manera muy simple y muy sencilla, se lo voy a resumir en esto. Isabel II fue condicionada y presionada para casarse con Francisco de Asís Borbón. No fue una elección libre, sino que fue una decisión política la que llevó este matrimonio, que ciertamente no fue querido por ninguno de los dos cónyuges. Pero se dio la circunstancia de que, aparte de ser un matrimonio sin cariño, fue también un matrimonio en el cual la oposición de caracteres entre los dos fue no solamente abierta, sino que también fue pública. De tal manera que, por una parte, Isabel II fue una mujer inmadura, despreocupada y muy poco discreta, y por su parte Francisco de Asís era meticuloso, egoísta y probablemente homosexual o bisexual. Eso no se ha demostrado, pero ahí está, digamos, un poco el interrogante. Bueno, con este motivo, por razón de esto, el vacío afectivo que mantuvo esta reina, que por otra parte era una reina que fue muy querida por el pueblo, no tanto por los gobernantes, por el pueblo sí, una mujer castiza, en el sentido de que entraba, conectaba muy bien
con las masas populares, sobre todo las de Madrid, ¿no? Caía muy bien entre la gente. Sin embargo, entre los políticos no, porque era una mujer muy voluble y también muy manipulable. Y la relación con su marido, la cuestión de Palacio, dio mucho que hablar, en tanto en que muy pronto, después del matrimonio, esta mujer tuvo varios queridos. Uno de ellos fue el general Serrano, que tiene una calle en Madrid, una calle muy importante. Otro fue un tal Enrique Puigmoltó. Otro fue el marqués de Bedmar, llamado comúnmente el Pollo, etcétera, ¿no? Bueno, en esta situación, Isabel segunda no era una degenerada, ¿no? Era una mujer inmadura, pero no era una mujer depravada. ¿En qué sentido? Era una mujer con una conciencia cristiana muy fuerte, pero se sentía muy débil. Y entonces ella, para salir del agujero negro donde estaba, no se le ocurrió otra cosa que pedirle al padre Claret que acudiera a la corte y fuera su confesor, su acompañante, su consejero espiritual. El padre Claret estaba entonces en Cuba, como ayer vimos, y él ya había decidido de seguir en Cuba después de haber hablado con el Papa, pero al poquito le llega esta reclamación por parte de la reina que él entendió que era providencial. ¿Eh? Bueno, aunque esto no salga adelante, pero sí lo quiero dejar claro ahora al comienzo de mi intervención, porque nos ayuda a entender la actitud de Claret con relación a la reina. ¿Cómo actuó Claret con respecto a la reina en esta cuestión de palacio? Es decir, ¿qué podemos saber nosotros de cómo intervino el padre Claret para ayudar a Isabel segunda a salir de esa difícil situación? Fundamentalmente fueron tres en concreto, eh, los comportamientos o las actitudes o las intervenciones que tuvo Claret con la reina. En primer lugar, la franqueza y la confrontación. El padre Claret no jugó al buenismo, no era un cortesano, no usaba modales palaciegos, un poco hipócritas, sino que fue directo al grano. Y con nadie fue el padre Claret tan seco y tan claro como con la reina. Le decía las verdades a las bravas, de tal manera que hasta en cierta ocasión, bueno, pues, o en varias ocasiones, a la reina la hacía llorar. ¿Eh? Entonces, esa fue la franqueza, ¿no? Le planteaba el tema en concreto, no jugaba no, con la reina, no minimizaba las circunstancias que tenía. ¿Por qué? Pues porque tenían consecuencias no solamente morales, sino también políticas y de rebote, pues también eclesiales. La segunda actitud de Claret fue la amenaza de abandono. ¿Eh? En una ocasión muy clara, como lo reconocen los que han estudiado la historia, dice que el padre Claret, que en un momento en el que la reina seguía liada con uno de los tres queridos de los que hemos dicho anteriormente, el padre Claret le plantó claramente, diríamos, tres condiciones si no se marchaba. La primera, que tenía que cohabitar con su marido, don Francisco de Asís, con el que estaba casado por la iglesia. En segundo lugar, al querido alejarlo cuanto antes de la corte y mandarlo a Londres. Y en tercer lugar, despedir a la camarera que facilitaba las citas. O sea, el padre Claret en este sentido también fue claro y rotundo. Eh, Siendo el padre Claret un hombre como la bondad personificada, aquí expresamente podemos destacar y reconocer su talante profético. Era un hombre que sabía también denunciar el mal cuando la situación así lo requería, como en este caso. Y en tercer lugar, y este también es un detalle muy importante de la actitud del padre Claret, fue el silencio sepulcral que el padre Claret siempre manifestó con relación a este asunto. No deja nada por escrito en ningún lugar, ni en la autobiografía
ni en alguno de sus escritos, de sus cartas, de las muchísimas cartas que escribió el padre Claret, no aparece absolutamente nada. El padre Claret fue un caballero y fue una persona muy leal. Y no solamente esto, ¿no? Sino que repetidamente, y esto sí nos consta, la reina manifestaba expresamente y públicamente que quería mucho al padre Claret y lloraba mucho cuando tuvo que intervenir el padre Claret. En ocasiones tuvo que alejarse de la corte porque la reina no hacía lo que correspondía hacer, ¿no? Bien, en este sentido, él cumplió perfectamente su cometido no solamente como acompañante espiritual, sino como confesor. Los confesores, como sabemos, pues están sometidos a lo que se llama el sigilo sacramental. Bien, este era un poco el escenario en el que el padre Claret se tenía que mover en Madrid, ¿no? Este era el gran tema, como luego después veremos, decía el padre Claret, estoy ahora en Madrid y he pasado desde Cuba, donde yo era el pastor de mucha gente, y ahora tengo solamente una oveja. Esto es una manera de decir, porque como ahora veremos, él se dedicó también a muchísimas otras cosas, porque el palacio se le quedaba pequeño. Bien, teniendo en cuenta esto, vayamos a la historia. Vayamos a la historia, que es una historia también, como toda la vida del padre Claret, sumamente interesante, ¿no? Bien, entonces Claret llega desde Cuba a Madrid, procedente de Cádiz, allí atracó el barco que le traía desde Cuba y llega a Madrid el día 26 de mayo de 1857. La reina le había llamado con urgencia. Había el, después de un viaje largo, porque desde Cádiz hasta Madrid tuvo que ir en carruaje, los carruajes de la época, el padre Claret se presenta en el mismo día que llega a Madrid, se entrevista con la reina Isabel II, que lo llama urgentemente. Bueno, aquí hay algún detalle anecdótico que conviene saber para reconocer la libertad con la que actuaba San Antonio María Claret. Al llegar padre Claret a Madrid e instalarse en su casa, le dicen que al cabo de 2 horas, que en la puerta había un coche esperando y le estaba esperando el mayordomo del palacio para dirigirse rápidamente al Palacio Real. Estaba citado con los reyes. Bueno, pues el padre Claret, siendo lo que era, llega tarde a la cita. ¿Por qué? Porque en entremedio se queda predicando en la iglesia de los italianos, una iglesia que estaba, ya no existe, está muy cerca del actual Parlamento español, las Cortes españolas. Se detiene allí ¿para qué? Pues para predicar, que era lo suyo. Entonces predica un rato y llega tarde al Palacio Real. Se habían retirado ya los reyes y entonces le dicen que está aquí el padre Claret, el arzobispo. Entonces bajan, el rey le recrimina, Francisco de Asís de Borbón, le recrimina el haber llegado tarde. Y por esto, ¿no? Sin embargo, el padre Claret no se achanta, sino que, bueno, pues cree que ha hecho lo que tenía que hacer y punto. La reina en aquel entonces le ofrece, en aquel momento es cuando le declara que le elige como confesor. Después de una conversación larga, parece ser que el padre Claret no acepta de inmediato ser confesor y le pide un tiempo para reflexionarlo. Aquí estamos de nuevo en el tema del discernimiento. Claret no era un hombre de mundo, Claret no era una persona perteneciente a la aristocracia, más bien le repelía. Claret tampoco era un erudito, es decir, no era una persona de unos conocimientos enciclopédicos, aunque tenía un culturón enorme, y se lo dijo a la reina, pero la reina le confesó, dice, mire usted, yo lo que necesito es un hombre de espíritu, un hombre santo. Me han dicho que usted es un hombre de una bondad ya contrastada y probada, y entonces yo le pido por favor que sea usted mi confesor. Bueno, ahí tenemos al padre Claret. El padre Claret acepta.
y al aceptar se convierte en un arzobispo sin diócesis. Y hasta julio de 1860 no recibe el título de arzobispo in partibus. Su rebaño lo forma una sola oveja. Explico un poco esa palabra, esa expresión in partibus para que me entienda. Mire, un arzobispo podía ser residencial, como lo fue el padre Claret en Cuba, porque vivía regularmente allí en su diócesis, permanecía de manera permanente y presencial. Y había ciertos obispos que recibían la ordenación sacerdotal y algunos de los cuales les daban el título impartibus. Título impartibus no significa ningún grado de honor superior, sino significa simplemente que al no tener diócesis propia, porque se le asignaba una diócesis en territorios que habían dejado de ser cristianos y entonces eran ya diócesis prácticamente inexistentes y se mantenía la memoria, ¿no? Por eso cuando ustedes habrán visto la firma de San Antonio María Claret, escribe Antonio María Claret y pone debajo, arzobispo de Trajanópolis. Trajanópolis es una ciudad que ya no existe, que estaba en el norte de África. Por tanto, era simplemente pues un título de la época, ¿no? Bueno, de aquella época y de la actual, ¿no? Si ustedes conocen al claretiano padre cardenal, uno de los cardenales que tenemos, Aquilino Bocos, bueno, pues este hombre, cuando fue ordenado obispo, Aquilino Bocos, desde la Santa Sede le nombraron también eh, mm, arzobispo, porque lo es, arzobispo de Ursini, otra ciudad que no existe, pero que existió en su momento, que era simplemente un título, ¿no? Por tanto, él acepta ser confesor de la reina allí con la reina. Pero atención ahora, a la reina le pone tres condiciones para aceptar. O sea, no acepta así de la buena, sino tres condiciones que cumplió rigurosamente. Mire usted, yo voy a ser confesor de usted si usted acepta, en primer lugar, que a mí no me haga perder los lunes cuando venga a confesarla tiempo en la antesala. Esté usted preparada y cuando yo venga, pues entonces tenemos nuestra entrevista penitencial. Sí o sí. ¿Qué pretendía el padre Claret con esta primera medida? Pues no entretenerse y evitar las intrigas palaciegas si hubiera tenido que estar esperando allá que la reina saliese. Y entonces no tenía tiempo para perderlo y le pide a la reina esta condición. Segunda condición, que no se ocuparía en absoluto de la política. Por tanto, no era su consejero político, era su confesor. Por tanto, él se quería colocar al margen de la política, al margen sobre todo, diríamos, de las corrientes de partidos que se podían dar allí a la reina, ¿no? Fuera de las presiones de la política. Y en tercer lugar, que Claret le dijo también, yo no viviré en palacios y que cumplidas mis obligaciones, yo tengo que disponer de tiempo libre para mis tareas y para mis obligaciones. La reina dice que sí, la reina dice que sí, solamente que le añade una cosa. Padre Claret, usted como confesor me tiene que acompañar en los viajes que yo realice a lo largo de toda la península. El padre Claret lógicamente acepta y luego después lo utilizará también como para hacer sus campañas misioneras. Iba la reina haciendo visitas políticas y el padre Claret en paralelo por donde pasaba la reina le atraía a la gente y el padre Claret le predicaba. Lo veremos después. Pero muy pronto, con estas condiciones que la reina, que le pone, que le presenta a la reina, el padre Claret puede disponer de mucho tiempo para realizar su actividad apostólica en Madrid a su estilo. Ejercicios espirituales, confesiones, dirección espiritual, sobre todo y en particular a muchas congregaciones religiosas femeninas que comenzaban por aquel entonces y a mucha gente. Y
No lo pone ahí en el título, pero habría que añadir también, y una gran dedicación a los pobres, de tal manera que en su casa, en un piso que vivía en Madrid, en la actual calle Atocha, queda todavía el lugar, el edificio no, pero el lugar donde vivió sí. Bueno, pues allí todos los días había una cola de pobres que iban, que acudían, digamos, a pedirle ayuda a San Antonio María Claret. Su tarea pues comenzó casi desde el principio a atraer a la multitud de gente a escucharlo. ¿Por qué razón? Porque hablaba muy claro y porque llegaba al corazón. Y yo creo, digamos, que una de las cualidades que todo el pueblo cristiano pide a sus sacerdotes que sean claros. Los que me estáis escuchando me imagino que estaréis de acuerdo con esto. En ocasiones la gente está tan aburrida y tan cansada de los sermones de los sacerdotes que parece que espantamos. Cuando se encuentran con un sacerdote que habla claro y pone ejemplos, incide también en la vida de la gente, tocando el corazón a partir de la misericordia y de la mansedumbre y del amor, pero también diríamos con, no sé, con la contundencia que tiene la palabra de Dios para cambiar vidas, la gente lógicamente pues se enamora de esa palabra y acudían en masa a visitarle, ¿no? Su iglesia en un primer momento estuvo en la iglesia de los italianos, allí era donde realizaba sus trabajos, estaba al lado de un hospital y después pasó a la iglesia de Montserrat. Durante estuvo mucho más tiempo, le quedaba enfrente de su casa, de su residencia, y también tenía hospital, ¿no? Aparte de que Montserrat era, diríamos, pues es una virgen catalana y por su condición de catalán, pues también tenía, diríamos, una cierta afinidad a esta iglesia, ¿no? Siguió siempre fiel a no perder ni un minuto de tiempo, ni un solo instante. Y realiza los viajes también en este tiempo. Los viajes en concreto fueron, por lo menos viajes así, digamos, largos de los reyes, fueron 6. Uno a Levante, al este, otro al centro y noroeste, otro por las islas, por Cataluña y Aragón, otro por el centro de España, otro al sur de España, otro al País Vasco, Extremadura y Portugal. Es decir, que prácticamente en este tiempo se recorrió también toda España, ¿eh? Y también en carácter o con su talante misionero. Ahí tienen una imagen de las Cortes del Congreso de Diputados y el padre Claret rechaza meterse en política. Bueno, ¿es esto exacto? Pues relativamente, ¿no? Es decir, el padre Claret jamás se metió en política de partido, es decir, nunca se alineó en una facción o en otra, pero ciertamente alguna influencia tuvo que tener. ¿Influencia en qué? Mm, bueno, pues aunque salga más adelante, lo adelanto aquí en este momento porque nos puede ayudar a entender. En aquel tiempo, en España, en razón del concordato que ya estaba hecho, la elección de los obispos se realizaba presentando la reina al padre, a su santidad, le presentaba 3 candidatos. Bueno, el padre Claret en aquel entonces tenía ya, es decir, mucho conocimiento de cómo era el episcopado español, porque tuvo muy buenas relaciones y porque desde la corte pues podía relacionarse con muchos, y entonces hay ciertamente que tuvo su influencia. Y dicen los historiadores que en el tiempo del padre Claret, tiempo en el que él pudo intervenir aconsejando qué personas eran las idóneas para ocupar la sede de la diócesis que habían estado vacantes por el tema de la desamortización y por los problemas políticos, el padre Claret elegía sobre todo aquellos que tenían talante misionero, lo cual quiere decir que es una intervención que afecta también a la política, porque el ser misionero es una manera de enfrentarse también a la realidad social, la atención a los pobres, a la atención a las necesidades económicas, de utilizar los dineros de la iglesia, etcétera, etcétera. O sea que en este sentido, de rebote,
tuvo también una intervención indirectamente política, ¿no? Él recibió ciertamente muchas presiones, ¿eh? Muchas presiones, y a veces lo exasperaban, ¿no? Cuando iba gente con pretensiones de manipularlo, ¿no? Este territorio, este terreno es un terreno, diríamos, muy peligroso, muy complicado, ¿no? Bueno, pues ahí estaba, ¿no? Ahí estaba el padre Claret, ¿no? Y la reina tenía sus detractores y tenía su gente a favor, y el padre Claret estaba ahí en medio. Y lógicamente los que se oponían a la reina se oponían también a Claret e identificaban las posturas políticas de la reina con las presuntas posturas políticas de Claret. Esto, si conocéis un poco el mundo de la política, veréis, digamos, cómo la polarización no es un tema actual, sino que es un tema de siempre, sobre todo en lo que afecta a la política. Escribe muchísimos libros. Al no tener un cargo pastoral así tan directo, puede distribuir el tiempo de tal manera que escribe muchos libros, muchísimo, ¿eh? El padre Claret, a lo largo de su vida, escribió unos 140 obras, de las cuales muchas en Madrid. Escribe de formación moral, escribe de formación ascética, escribe libros para jóvenes, escribe libros apologéticos, escribe libros de contenido devocional y escribe fundamentalmente, no pocas cosas, muchas cosas, sobre la mujer. Escribe una vida de Santa Mónica, la madre de San Agustín, pero dirigida a las mujeres, un poco, diríamos, con orientaciones de vida cristiana y de vida también apostólica, porque las mujeres y las madres no solamente eran catequistas, sino sobre todo en su tiempo, pues eran madres, las primeras catequistas que hay, ¿no? La misión de la mujer, escribe también para las viudas, escribe también para las doncellas, es decir, las que no se habían casado. Bien, yo recuerdo cuando estaba de maestro de novicios en Loja, una ciudad cerca de Granada, allí estuve mucho tiempo. Bueno, pues allí, en la biblioteca del noviciado, nos había quedado como reliquia un texto escrito manual, a mano por el padre Claret en una hojita, ¿no? Y era un guión, me lo dijeron después, el padre Viña fue el que me lo confirmó. Fue un regalo que hizo el padre Dueso al provincial, en su momento, al provincial de la provincia bética, ¿no? Y ahí ponía una serie de consideraciones para doncellas y era como un esquema que utilizaba para las charlas. No era un desarrollo, sino que era una hojita con un esquema. Y a mí me sorprendió de las cosas que ponía ahí, algunas cosas de, no sé, piadosas, de conducta y demás, pero una de las cosas que ponía para las chicas era que hicieran ejercicio físico, que practicaran el deporte. O sea, la visión que tenía era una visión integral de la mujer, ¿no? Eh, bueno, no me puedo entretener más en esto, pero sería bueno no sé, expurgar estos libros para ver el contenido que tenía en aquella época. Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Pero la intención ya está, ¿no? Bien, en Madrid, al estar cerca de la corte, sigue colaborando con la librería religiosa de Barcelona, que seguía funcionando a pesar de que él había estado en Cuba, pero nunca la abandonó, siempre la estuvo apoyando a distancia. Incluso en Madrid pudo colaborar económicamente un poco más en la difusión de libros. ¿De qué manera? Pues se editaban los libros y muchos de estos libros eran distribuidos gratis, gratis, porque lo que interesaba no era hacer negocios, sino sencillamente ponerle en manos de las personas pues un instrumento para su formación cristiana, ¿no? Se ha dicho de él que esta persona, Claret, que medía 1,55 de estatura, si se le colocara todos los libros que escribió debajo de los pies y lo montáramos encima, el padre Claret sería un verdadero gigante. Ya lo era de espíritu, ¿no? Pero de estatura sería gigante por la cantidad de libros que escribió. Bien, otro detalle muy importante, ¿eh? Esta es una imagen que tienen ustedes del Escorial y entre otras cosas de las que le cargaron, como no tenía poco, fue hacerse cargo del Escorial
como director del mismo, ¿no? ¿Qué pasaba? Vamos a ver. El monasterio del Escorial era un monasterio que estaba también desamortizado. Los Jerónimos, un monasterio enorme, inmenso, ¿eh? Inmenso. Los Jerónimos, que eran los monjes que residían en aquel monasterio, en razón de la desamortización, tuvieron que desaparecer. Quedaron solamente unos cuantos, muy poquitos, pero ya no como monjes, sino sencillamente como curas diocesanos. ¿Eh? Estaban exclaustrados. En este monasterio también había el Panteón de los Reyes, es decir, era en un lugar, lo tienen en un lugar de este monasterio, está el cementerio de los reyes desde Felipe II. Normalmente cuando mueren los reyes, aquí es donde los entierran. Era también residencia real, utilizada por los reyes para pasar ciertas temporadas allí. Y tenía además pues un colegio. Bueno, pues con motivo de las revueltas políticas que hubo, el monasterio pues se desplomó económicamente y materialmente, se vino abajo. Bueno, pues estando las cosas así, un día que hace el padre Claret con la reina, pues hacen un viaje por España, a la vuelta, en una ciudad que se llama Arévalo, que pertenece a la provincia de Ávila, hicieron allí una parada para repostar y sin previo aviso, la reina pues le pide al padre Claret, delante de los demás, que se encargue del Escorial. Usted se encargará de esto. El padre Claret al principio se quedó atónito, pone reparos al principio a la aceptación, pero al final se rinde. Y en su autobiografía deja por escrito, quiso el Señor que cargara también con esa cruz. Bueno, se tiene que hacer cargo y aquí hay un problema que lo metió también que lo enfrentó con los políticos. Era el siguiente. Cuando desamortizaron el monasterio del Escorial, las propiedades del monasterio que facilitaban el mantenimiento y el uso del monasterio, estas se las quedaron terceros. Cuando el padre Claret toma el mando de restaurar el monasterio, se tiene que enfrentar con aquellas personas políticos, en parte eran políticos los que se habían adueñado indebidamente del patrimonio del monasterio, y cuando hay cuestión de dinero por medio, imagínense ustedes la que se arma. El padre Claret tuvo que afrontar esa situación y muchos de los contratiempos que tuvo con la clase política se originaron no por ideas políticas, sino sencillamente por hacer lo correcto, es decir, por justicia, por hacer lo que corresponde. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Y entonces el monasterio pues necesitaba este dinero para reconstruirlo. Bueno, el padre Claret, presidente del monasterio de El Escorial. Comienza su trabajo y al poco tiempo Claret lo restaura y lo transforma, atención, en un gran centro cultural y evangelizador. ¿Qué supuso la restauración? Bueno, pues la restauración supuso mucho trabajo de albañilería, porque cuando un edificio queda vacío, se destruye y se desmorona. Hubo que poner dinero ahí para la reconstrucción. Eh, Repara, por tanto, el estado de los edificios. Pide que le devuelvan las fincas que habían sido robadas. Habilita un palomar. Equipa al templo, un templo que es suntuoso, ¿no? Y los reyes tenían la costumbre de colocar sus panteones, los reyes cristianos, ¿no? Juntamente a monasterios, asegurando que los monjes regularmente, diariamente, celebraran misas por ellos. Es la mentalidad que tenían entonces. A nosotros nos resulta quizás una mentalidad un poco lejana, pero esta era la realidad de aquel entonces. Compra un órgano inmenso que todavía existe, arregla otro, eh,
hace una biblioteca moderna enorme, con 6.546 volúmenes. Adquiere muebles a centenares, menaje escolar, vajilla para todos, con todo lo que eso supone, mantas, mobiliario, todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Y, mm, no sé, como cosa, diríamos, extraordinaria y que llama la atención, es que desde que asume el padre Claret llevar adelante el monasterio del Escorial, la gestión administrativa no puede ser mejor. Antes del padre Claret, el monasterio del Escorial era ruinoso económicamente. Y cuando el padre Claret lo asume, ese monasterio comienza a rendir y a producir y se hace autosuficiente, incluso diríamos con ganancias cada año, ¿no? O sea, el carácter catalán de administración de los bienes aquí resalta particularmente. No solamente hace esto, ¿no? Sino que allí, con los sacerdotes exclaustrados que allí habían quedado y con algunos colaboradores suyos del padre Claret que se trae de Cuba, allí trata de hacer una comunidad de capellanes, es decir, los sacerdotes que atendían al monasterio del Escorial, que vivieran en una comunidad. Y entonces les proporciona una regla con unas constituciones inspiradas en San Agustín y también en las constituciones de los misioneros claretianos. Con ellos también, con algunos de ellos tuvo también sus dificultades, con algunos de estos capellanes que estaban en el monasterio del Escorial, ¿no? Pero el proyecto salió para adelante, de tal manera que allí había una comunidad, serían unos veintitantos sacerdotes, que atendían a las necesidades del monasterio. No solamente esto, sino que además de toda la labor de reconstrucción, funda allí un colegio de segunda enseñanza. Y este colegio de segunda enseñanza empezó a funcionar relativamente pronto, con gran afluencia pues, de alumnos, en algunos de ellos en régimen de internado. Pero no solamente esto, sino quizás una de las ideas más interesantes que tiene Claret con relación al monasterio del Escorial era un sueño, esto fue un sueño del padre Claret que se inició, ¿no? Era construir un seminario en el que pudieran venir seminaristas de toda España, de tal manera que se les preparara a ellos de manera intelectual, espiritual y pastoral para que fueran los que animaran a fondo la pastoral, la evangelización de todo el suelo patrio. Es decir, después se rehizo de otra manera en algunos sitios, ¿no? Es decir, se trataba de hacer un seminario modelo y contar, diríamos, con los mejores, de tal manera que con los mejores seminaristas, los mejores sacerdotes que iban saliendo de ahí, pudieran ser, diríamos, los que llevaran adelante la reforma de toda la iglesia. Una iglesia que había sido muy vapuleada, como ya hemos podido comprobar a lo largo desde el siglo XIX. Esta tarea era una tarea, diríamos, también gigantesca. Y esto se podía hacer solamente si los obispos se sumaran a este proyecto, lo cual quiere decir que el padre Claret tenía también un prestigio reconocido por parte de los obispos de España. Bueno, creo que este tema es sumamente interesante. Aquí en Vic tenemos, si ustedes vienen alguna vez por aquí, pues se lo voy a enseñar, ¿no? Una de las salas de aquí del CES guarda los libros usados por San Antonio María Claret. Un montón, muchísimo, muchísimo. Bueno, pues faltan muchos libros. ¿Por qué? Porque el padre Claret dejó en el Escorial gran parte de su biblioteca, que ya no la podemos restituir, no la podemos, digamos, conseguir, porque son libros que pertenecen al monasterio del Escorial, pero que están sellados con un ex libris. Es decir, son libros de Antonio María Claret, tienen su sello, ¿no? Pero pertenecen allí al monasterio del Escorial. Lo cual quiere decir, bueno, pues que el desafío y la atención que tenía el padre Claret por el tema de la cultura, pues era inmenso, ¿no? A los seminaristas les pedía también, les invitaba a que estudiaran no solamente el latín, también el griego,
el hebreo y hasta el árabe. España está muy cerca del mundo árabe. O sea, era una manera también, digamos, de abrir horizontes, ¿no? Vale. El 1 de noviembre de 1800, me parece que fue el 57, no lo tengo consignado, funda la Academia de San Miguel. Esta Academia de San Miguel, si recuerdan, hablamos ayer de ella, ¿no? Fue otro de los sueños del padre Claret, que fue siempre un soñador, y pensó que era necesario no solamente evangelizar a los pobres, que son siempre, digamos, los destinatarios principales, privilegiados de nuestra acción pastoral, lo fueron en su vida, sino que era muy importante también evangelizar el mundo de la cultura. Y para ello ideó nada más y nada menos que convocar no sé, a la flor innata de la cultura española para que se asociaran a crear, digamos, como una institución en la que se le hiciera presente continuamente que la difusión de la cultura tenía que, tenía que ser también difusión de la vida cristiana. Es decir, cultura y fe no están separadas, sino que tienen que formar un todo. De esta manera, bueno, pues funda la Academia de San Miguel y entonces esta Academia de San Miguel se componía de lo que él llamaba tres coros. Un coro estaba formado por literatos, es decir, personas, hombres y mujeres, que se dedicaban a la literatura, poetas, novelistas, escritores, periodistas, etcétera. Este era un coro. Segundo coro eran los artistas, pintores, escultores, músicos, ¿no? Era otro segundo coro también de artistas. Y el tercer coro de cristianos cultos intelectuales, pensadores, filósofos, profesores. Es decir, si ven ustedes, diríamos, son como tres sectores del mundo cultural cuya actividad tenía mucha incidencia también en la vida del pueblo, ¿no? Eran los inspiradores de las grandes ideas que luego después se transmitían a través, diríamos, de los medios de difusión, de la cultura, de las escuelas, de la enseñanza, de, no sé, de todas las actividades artísticas, podían llegar al pueblo con esta impronta, ¿no? Bueno, las figuras más relevantes y representativas del campo católico español estuvieron allí en esta Academia de San Miguel que el padre Claret fundó y que después, cuando acontece la Revolución Septembrina de 1868, cuando la reina tiene que marcharse de España exiliada, con ella tiene que ir el padre Claret, aquello se extinguió. Pero como idea después ha sido recogida por distintos grupos o distintos sectores posteriores dentro de la Iglesia, ¿eh? Y es una idea que, que no hay que desbancar, ¿no? O sea, vean que el espíritu misionero del padre Claret no era un espíritu misionero muy recortado y muy limitado, era muy amplio, un horizonte vastísimo, ¿no? Abarcaba, diríamos, pues todas las posibilidades que se tenían para desarrollar y para evangelizar. Intuye y promociona la vocación de los seglares en la evangelización. Esto lo hemos dicho, pero aquí lo tenemos que subrayar también, ¿eh? Intuye. Incluso algunos de sus colaboradores eran laicos, ¿eh? Por ejemplo, don Dionisio González, que trabajó codo a codo con él, ¿eh? En este sentido, podemos decir que el padre Claret se anticipó al Concilio Vaticano II en su visión de una iglesia donde clérigos religiosos y laicos compartían corresponsablemente la misión evangelizadora, la misión compartida. No podemos pensar que con las mismas características como la concebimos hoy, porque eso sería atemporal, ¿no? Pero ciertamente fue un paso adelante, un estilo nuevo de mejorar y de incrementar la acción evangelizadora de la Iglesia. Palabras suyas.
Estas palabras son palabras proféticas. En estos últimos tiempos parece que Dios quiere que los seglares tengan una gran parte en la salvación de las almas. Los seglares, ¿eh? Y de una manera muy clara, y creo, diríamos, que esa es una herencia que Claret nos ha dejado a nosotros, ¿eh? Y es una herencia que no podemos descuidar en absoluto, ¿no? La importancia que tienen los seglares. Por tanto, la dedicación que tenemos que dar a los seglares, a su participación, a su incremento, a su formación. Esto no lo podemos descuidar, no lo podemos descuidar. En el Palacio de Aranjuez escribe el colegial instruida. Después escribiría también la colegiala instruida. ¿Qué es el colegial instruido? Bueno, pues es una de las obras más emblemáticas, obras escritas más emblemáticas de San Antonio María Claret, referidas exclusivamente o particularmente a la formación de los seminaristas. Fue publicado en la primera edición en el año 1860 y constaba de 2 volúmenes y atendía a la formación integral de los sacerdotes, seminaristas que se preparan para el sacerdocio. No fue simplemente un libro de aspectos disciplinares o devocionales o de formación académica, sino que fue todo un itinerario formativo que abarcaba desde los aspectos prácticos de la vida seminarística hasta el cultivo de una espiritualidad profunda y comprometida basada en el seguimiento de Cristo. O sea, no era simplemente un libro de normas, sino que era propiamente un instrumento que dirigía, que acompañaba a los seminaristas para ser buenos pastores de su pueblo, como él lo había sido. Es decir, su pasión por la reforma de la Iglesia con este libro pues estaba clara, ¿eh? Fue uno de los pocos manuales existentes en tiempo del padre Claret y fue reeditado por lo menos 6 veces en los últimos decenios del siglo XIX. Por tanto, todos los obispos confiaban en sus seminarios, que en sus seminarios existieran ejemplares de este libro, de este manual, para la formación de los seminaristas. Otro tema interesante, ¿no? Este tema se refiere a algo muy particular y es un caso, diríamos, muy singular en la vida del padre Claret, ¿no? Ocurrió en el Palacio de la Granja. Este palacio que están viendo ustedes, le llamamos la Granja de San Ildefonso, está a unos kilómetros, pocos kilómetros de la ciudad de Segovia. Este es el palacio y esta es la iglesia, una iglesia que está no en el palacio, sino que está eh, cerca del palacio, pero fuera del palacio. Esta es la iglesia de donde está el Cristo del Perdón. Bueno, pues aquí, estando el padre Claret, este era el lugar, este palacio era lugar de descanso durante los veranos son muy calurosos en Madrid, y los reyes, bueno, pues tenían la posibilidad de tener un palacio, y qué palacio, aquí y otro en Aranjuez, ¿no? Y allí se retiraban los veranos por épocas, ¿no? Lógicamente le acompañaba a la corte, ¿no? Pues en una de las veces que acompañaba el padre Claret aquí a la corte de la reina, estando rezando en esta iglesia, recibe lo que él llama la gracia grande. La palabra gracia grande la refiere el padre Claret a dos realidades. Llama gracia grande a la experiencia eucarística de la que voy a hablar ahora, pero llama gracia grande también a otra gracia que recibió posteriormente de amor a los enemigos, ¿eh? Las dos le llaman gracia grande. Fíjense ustedes la conexión. Eucaristía, amor a los enemigos, ¿eh? Ahí hay una correspondencia espiritual muy potente, ¿no? Vayamos a la primera, la experiencia eucarística que recibe el padre Claret. Dice el padre Claret: era el día 26 de agosto del año 1861.
Me hallaba en oración en la iglesia del Rosario, donde está el Cristo del Perdón de la Granja, esta iglesia, de que estoy señalando con el puntero. A las 7 de la tarde, con una conciencia y una clarividencia notable, el Señor me concedió la gracia grande de la conservación de las especies sacramentales y tener siempre, día y noche, el Santísimo Sacramento en el pecho. Esta es una gracia muy especial eh, que conviene hacer de ella alguna consideración importante, ¿no? Importante para nosotros, ¿no? Eh, Hay autores, muchos de ellos, la mayoría claretianos, que han estudiado con distinta suerte que es el significado de esta experiencia mística que tuvo el padre Claret. Últimamente el padre José Cristo Rey García Paredes estudió en profundidad y de una manera muy actualizada, a partir, diríamos, de las indicaciones que da la teología de hoy, el significado de aquella experiencia que tuvo el padre Claret, ¿no? ¿Y a qué resultados llega? Bueno, ahí ven el Cristo del Perdón, que está aquí. Bueno, aquí vemos, diríamos, un grupo de claretianos. Hace 4 o 5 días, este padre que está aquí, padre Arturo, viajaba a la casa del padre, un gran catequista, Arturo. Pertenecía a la provincia de las Antillas. Bueno, pues aquí delante de este Cristo, un Cristo muy bonito, estaba el padre Claret aquí arrodillado, donde están aquí estos hermanos claretianos que tenemos delante. Entonces allí siente esta experiencia, ¿no? Y recibe la gracia grande de las especies sacramentales que él vive, la vivencia, como una llamada muy intensa, interior, pero muy intensa, a estar muy recogido y devoto interiormente. De esta experiencia el padre Claret habla de ella en distintas ocasiones, en distintas ocasiones, y siempre con los mismos parecidos términos, ¿no? Es decir, la gracia de conservar a Jesús Eucaristía en su corazón. Por eso nosotros los claretianos, al padre Claret, cuando tenemos que hacer una representación, una imagen, un dibujo, una pintura del padre Claret, le pintamos siempre aquí en el pecho una luz. Cuando él vivía, esa luz no la llevaba, ni muchísimo menos, pero a nosotros que conocemos la historia nos recuerda que fue un hombre eucarístico, podríamos decir, fue un templo de la Eucaristía, fue, como dice una canción, un sagrario viviente. Y esto tenía efectos para su vida espiritual, no solamente, diríamos, de tipo íntimo y místico, sino también de tipo apostólico, ¿eh? También en esto se daba el efecto del compás, como dijimos estos días, estar más centrado en Dios, es decir, un sentimiento muy grande de la presencia de Dios en su vida, pero también, atención, y de luchar contra los grandes males de España. ¿Eh? En su tiempo, los grandes males de España que empezaban, él los define y los resume con unas categorías y con unas características muy concretas. Una de ellas, por ejemplo, el comunismo. El, el comunismo era un movimiento social revolucionario que acababa de nacer, pero que ya estaba afectando en España. Y en uno de los viajes que tuvo Claret con la reina al llegar a Loja, una ciudad de Granada, allí había una manifestación de 80.000 campesinos con ideas socialistas y comunistas en un plan revanchista. ¿Eh? O sea que la circunstancia pues era una circunstancia que estaba afectando, ¿no? Entonces él sentía que tenía que luchar a esto, ¿no? ¿Y cómo tenía que luchar? Perdón. ¿Cómo tenía que luchar? Me detengo también un poco, ¿no? El, el padre Claret habla con un lenguaje que hay que entenderlo bien, porque si no, se nos puede convertir en algo muy de tipo devocional. Él habla del trisagio, de la Eucaristía y del Rosario. Si esto lo interpretamos de una manera devocional, deformamos la orientación
interna, profunda que tenía Claret. Si lo vemos de una manera más profunda y de una manera más realista, vemos que Trisagio era la devoción a la Trinidad. Y la devoción a la Trinidad ciertamente contiene el núcleo, el ideal de lo que tiene que ser la convivencia humana. Unidad en la diversidad. Segundo lugar, la Eucaristía, que ya sabemos, porque hicimos algunas indicaciones, lo que significaba. Servicio y entrega, donación de sí mismo, entrega por amor hasta morir. Y en tercer lugar, María. ¿No será esto, diríamos, un recalco del significado que tiene la missio Dei en la actualidad? ¿No será esto también como una indicación para nosotros de comprender que nuestra misión está en estrecha comunión y colaboración con el Espíritu de Dios? Hoy ciertamente las circunstancias posiblemente sean otras. No tendríamos que hablar del comunismo, tendrían que ser, por ejemplo, los atentados contra la justicia, la destrucción de la paz, los problemas ecológicos y del cuidado de la madre tierra. Pero en el fondo, ¿no es esto también, digamos, una invitación a colaborar con Dios en la misión de reconstruir nuestro mundo según el plan del Señor, movidos también por el espíritu del Padre Claret, que nacía de una profunda comunión con Él? Bueno, esto me parece que es de una importancia capital, ¿eh? Si dejamos solamente este hecho como una especie de milagro muy personal suyo, que lo fue, ciertamente, pero no alcanzamos su dimensión misionera, posiblemente se nos quede simplemente como en uno de estos milagritos propios de una persona, pero que a nosotros no nos tienen nada que decir. Pero cuando lo vemos en profundidad, pues uno cae en la cuenta, digamos, de que lo que el padre Claret vivió tenía un alcance mucho más grande de lo que a veces, con nuestra mirada un poco corta, podemos entender. Unos días antes, el día 20 de agosto, el padre Claret había enviado al padre Chifré lo que él llamaba un papelito. ¿Qué traía ese papelito? La definición del misionero claretiano. Yo creo que esta es una de las joyas mayores que tenemos los misioneros, que ha sido siempre admirada en la congregación y que entendemos que es nuestro ideal. Se la voy a leer muy despacio porque creo, digamos, que aquí, en este texto, todos nos podemos identificar. Dice así, le llamamos definición, pero en el título a esto no nos hemos puesto de acuerdo, porque propiamente no es una definición, sino que es una forma de misionero. Y si ven, pues faltan algunos elementos. No está, por ejemplo, la figura de María, pero no porque no quiera estar, porque la excluya, sino sencillamente porque este papelito fue escrito en un momento de inspiración y entonces fue a una raíz nuclear, no exclusiva ni excluyente, pero sí muy central. Fíjense lo que dice lo que llamamos definición del misionero o forma del misionero o como quieran llamarlo, ¿no? Dice, un hijo del Inmaculado Corazón de María es un hombre que arde en caridad y que abraza por donde pasa, que desea eficazmente y procura por todos los medios encender a todos los hombres en el fuego del divino amor. Nada le arredra, se goza en las privaciones, aborda los trabajos, abraza los sacrificios, se complace en las calumnias, se alegra en los tormentos y dolores que sufre y se gloría en la cruz de Jesucristo. No piensa sino cómo seguirá, imitará a Cristo en orar, trabajar y sufrir y en procurar siempre y únicamente la mayor gloria de Dios y la salvación de toda la humanidad.
Más que una definición de misionero claretiano, podríamos decir que se trata de un autorretrato de Antonio María Claret, de un ideal que nos propone a nosotros para que nosotros lo llevemos en nuestro corazón. El padre Claret quiso que todos los misioneros claretianos llevaran este papelito escrito en su bolsillo o en su cartera, y muchos de nosotros lo llevamos. Y es un papelito sobre el que volvemos de vez en cuando. Es una oración que muchos rezamos diariamente, para que a fuerza de repetirla, la palabra que es creativa, que es performativa, conforme nuestro corazón. Fíjense que es una fórmula eminentemente paulina. ¿eh? Eminentemente paulina. Cuando soy débil, soy fuerte. Se goza en las privaciones, aborda los trabajos, abraza los sacrificios, siempre con la alegría de que se siente movido, no por amor propio, no por su propio interés, sino movido por el amor de Dios. Caritas Christis urge nos. Otra joya. De enero a mayo del año 1862 escribe su autobiografía por encargo del padre José Chifré, que era el superior general de la congregación, con el que él se entendía muy bien. Bien, en la autobiografía dice, al comienzo de la autobiografía, al contar su vida, Claret dice que lo hizo por obediencia, es decir, por mandato del padre José Chifré. Y un padre que tuvimos, ya falleció, pero ciertamente uno de los grandes estudiosos de la figura del padre Claret, padre Jaime Sidera, en una de sus afirmaciones decía sobre la autobiografía lo siguiente: la autobiografía es un monumento inapreciable del santo fundador y un monumento también a la persona del padre Chifré, que vio la conveniencia de esta obra y urgió a su realización. Hemos de agradecerle a él, al padre José Chifré, que empleara el prestigio de su cargo para pedir y ordenar sin más al santo arzobispo esta tarea tan trascendental para la vida de su instituto. El fundador, según esto, tuvo un gran espíritu de obediencia activa y el padre Chifré una visión muy clara de lo que podía significar para la congregación la vivencia espiritual del fundador. Este libro fue hecho para la formación de los misioneros, como una especie de manual. Le añadió muchas cosas, pero en la historia de su vida, escrita con lealtad y con verdad, pero también poniéndose como modelo dentro de su humildad para que fuera conocido, amado, imitado en sus actitudes de vida profundas. A mí me llama la atención y además estoy profundamente agradecido, ¿no? de Cuando le pide el padre Chifré al padre Claret que escriba una obra para la formación de los misioneros, no le escriba, digamos, un duplicado del colegial instruido, lo podía haber hecho y lo podíamos haber asumido, ¿no? Cuenta su vida. ¿Y por qué cuenta su vida? A mí me parece que hay una razón profundamente antropológica de esto. Un poeta español decía que la distancia más corta que había entre un hombre y la verdad era una historia. Nosotros podemos decir, siguiendo un poco esto, que yo creo que es verdad, de ahí diríamos el que Jesús hablara tanto en parábolas, que el que no hubiera narrado la vida es mucho más y mucho mejor que si no hubiera dado un tratado, una pedagogía de la formación de misioneros. La autobiografía ciertamente, aunque está escrita con un lenguaje del siglo XIX, es un libro que nunca se nos ha caído de las manos. Es un manual al que volvemos una y otra vez. Es el instrumento que nosotros normalmente los claretianos citamos para afirmar o para fundamentar algunos de los comportamientos o de las actitudes o de las decisiones que tomamos.
Autobiografía de San Antonio María Claret. Eh, Hoy está a disposición de mucha gente. Aquí en el CEX, el año pasado, hace año y pico, ¿no? Con motivo del 175 aniversario de la fundación de la congregación, editamos unos ejemplares, no de la autobiografía, ¿no? Sino de la autobiografía traducida en lenguaje actual, hecho por un tal Emilio Vicente Mateo. Este libro nosotros lo repartimos y lo damos a la gente y lo acercamos para que la gente no tenga estas dificultades de entroncar con el lenguaje y con las imágenes del siglo XIX, sino que en un lenguaje más cercano se puedan acercar al corazón del Padre Claret. Está a disposición. Cuando quieran nos piden y si ustedes pagan los costes de envío, le podemos enviar ejemplares de estos. Son libritos pequeños, ¿eh? Aquí nosotros los repartimos gratuitamente. Es una manera también de emular lo que nuestro fundador hacía cuando él repartía libros, buenos libros entre la gente para la instrucción del pueblo de Dios. Del 7 al 14 de julio, por estar ya viviendo aquí en España, le es posible presidir el capítulo general de la congregación. Este capítulo, del 7 al 14 de julio, es el segundo capítulo de la congregación. El primero había sido en el año 1859, ¿eh? Y que también lo presidió Claret, dio las circunstancias de que pudo él estar, y este segundo capítulo en el 62 también. En este segundo capítulo ya participaron 11 claretianos. Trabajan las constituciones y se acepta en aquel momento la dirección de seminario. Esta es una novedad dentro de la congregación, ¿no? En ese momento el padre Claret entendió que los misioneros claretianos también podíamos llevar adelante la dirección de seminarios diocesanos, no como sacerdote diocesano, sino como ministerio. Y curiosamente, eh, en el seminario del Salvador, nosotros éramos los animadores, los que llevábamos la dirección del Seminario del Salvador, cuando San Óscar Arnulfo Romero, hoy canonizado con un prestigiazo enorme en América Latina, pues fue discípulo de los claretianos. Por eso cuando una de las veces, de las últimas veces que fue a Roma, pasó expresamente por nuestra curia general y dejó ahí un escrito bellísimo de agradecimiento y de recuerdo a los misioneros claretianos. ¿Por qué fue posible esto? Pues porque el padre Claret impulsó también esta actividad misionera, ¿no? ¿Eh? Misionera, diríamos, atendiendo a líderes evangelizadores. ¿Cómo vive interiormente el padre Claret en esta época, ¿no? Bueno, pues aquí nos vamos a acercar ahora a a comprobar la realidad, la radicalidad evangélica con la que él vive. Cada día veremos cómo se dedica mucho tiempo a la oración. Su austeridad era proverbial y su sobriedad para las comidas y bebidas del todo admirable. Miren, su horario era el siguiente. Apenas dormía 3 o 4 horas. Se levantaba a las 3 de la mañana. Antes de que se levantaran los demás, ya había hecho él 2 horas de oración y de lectura de la Biblia, que nunca dejó, ¿eh? De cuando era seminarista, ¿eh? La leía todos los días la Biblia. Luego hacía otra hora de oración con los que le acompañaban. En Madrid, en el piso, vivían con él 3 personas, don Carmelo Salas y 2 claretianos. Celebraba la Eucaristía y oía otra Eucaristía en acción de gracias. Desayunaba y después confesaba y luego escribía. Lo peor que soportaba era una hora de audiencia a las 12. A las 12 horas llegaban allí distintas personas, muchos de ellos eran políticos, que venían a solicitar pues alguna prebenda o a pedirle o a rogarle pues algún favor, a veces pues un poco ambiguo. Por la tarde predicaba, visitaba hospitales, cárceles, colegios y conventos. En el tiempo de la mañana también era el momento en el que acudían los pobres
a los que atendía en sus necesidades. Esto es interesante. Me ha parecido oportuno transcribir aquí pues, los propósitos de San Antonio María Claret en los ejercicios que hizo en el año 1863. Están en la autobiografía, ¿eh? Y están los de los demás años también. Y cuando uno los lee y los contempla, ve que, digamos, que el programa de vida del padre Claret era similar en la mayoría de las cosas, pero tenía también algunos cambios con relación de un año a otro. Escribía sus propósitos todos los años en los ejercicios espirituales de cada año que él regularmente realizaba. Dice el padre, esto es ya texto del padre Claret, esto que le voy a presentar ahora es texto escrito del padre Claret. Se lo voy leyendo despacio. Al último tercio de octubre de este año, 1863, fui al Escorial para hacer ejercicios que duraron desde el 23 de octubre hasta el 1 de noviembre, inclusive, en los que hice los propósitos siguientes. 1. Cada año haré los santos ejercicios. 2. Cada mes un día de retiro riguroso. 3. Cada semana me reconciliaré. Sacramento del perdón. Cada semana ayunaré 3 días que serán miércoles, viernes y sábado. Y en estos mismos días por la noche me abstendré de postre. El lunes, miércoles y viernes tomaré una disciplina cada día u otra cosa equivalente. El martes, jueves y sábado me pondré el cilicio. Me detengo aquí un poquito para explicar algo de esto, ¿eh? Porque aquí alguno puede entender que este tipo de prácticas son prácticas aparentemente masoquistas. Y no sé, conviene que nos detengamos un poco, diríamos, para ver el significado. Mire, estos ejercicios de penitencia corporal correspondían a la mentalidad de una época en la cual el cuerpo era eh, objeto de tentación y también objeto de redención. Era un canal que podía servir, digamos, para la caída o también, digamos, para el triunfo. Fundamentalmente buscaban, sobre todo, al que se ejercitaba eh, un primer fin que era la de sobreponerse al dolor, es decir, estar por encima del dolor, superar el dolor, ser más fuerte que el dolor, de manera que el dolor no fuera el que determinara su acción, y por otra parte, identificarse con Jesucristo, ¿no? Unirse a la pasión de Cristo, unirse a los dolores de Cristo por el bien de la iglesia, que es su cuerpo, ¿no? Bien, era una manera de concebir que, como ven, no tenía en su intención, cuando estaba rectamente inducida, en su intención no era nada masoquista. Hoy día nosotros tenemos otra teología y otra manera de entender las cosas, pero ciertamente el principio de base sí tiene que estar. Es decir, la actitud de penitencia, que es una cosa, es una verdad perdida en muchos sectores hoy de la Iglesia. Eh, Se tiene que buscar de otra manera, ¿no? Y tenemos que darle también, digamos, como otra intencionalidad. ¿Qué intencionalidad puede haber? Bueno, pues yo creo que la penitencia sigue siendo válida en la medida en que yo mm, asumo libremente determinadas conductas que fortalecen mi libertad personal, como por ejemplo ayuno, pero no simplemente para compartir. El ayuno y la limosna son distintos. El ayuno no es solamente para compartir, sino sencillamente para hacerme dueño de mí mismo. En una época tan consumista como la nuestra, el renunciar a ciertos gastos, eso es una penitencia importantísima y dolorosa, ¿eh? Y dolorosa, ¿no? O, por ejemplo, por poner otro caso, una penitencia actual que todo el mundo reconoce y que todo el mundo, bueno, pues puede entender, es la renuncia al ego. ¿Por qué tenemos que renunciar al ego? Si queremos llevar adelante la misión compartida, el trabajo en equipo supone ciertamente pues una disciplina. Es costosa, no es fácil. Vivir con los demás,
posiblemente sea de las cosas más difíciles. Había un santo, San Juan Versman, que decía vita communis máxima penitencia. La convivencia es muy difícil. Y entonces ahí exige para llevarla adelante que haya ciertas personas que tienen una magnanimidad y una libertad muy grande para que no se dejen llevar, digamos, por los primeros impulsos de ira o de enfado o de discusión. Un aspecto también muy importante en esto sería el control de los medios, las adicciones, distintas adicciones que se pueden entrar por las rendijas de nuestra vida. ¿Eh? Por ejemplo, esto también es muy importante para la... Y el padre Claret tiene también escrito sobre esto un opúsculo, ¿no? La distribución del tiempo. Es decir, el ordenamiento, pues eso también el padre Claret describía sus horarios, ¿no? Porque sabía, diríamos, que una manera, digamos, de hacer posible otras realidades era ajustarse a un programa personal de vida, que lógicamente no podía ser de un monje de clausura, porque era un misionero, pero era cambiante, y entonces, cuando la vida está ordenada, los tiempos están ordenados, se llegan a muchos sitios. El desorden, el no ajustarse, diríamos, a una regla del tiempo, esto tiene también sus consecuencias, incluso anímicas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Creo que desde aquí se tiene que entender este tema de la penitencia corporal. Hoy le damos otra orientación, otra manera de practicarlo. No tenemos que castigar a nuestro cuerpo tenemos que cuidarlo, pero ciertamente tenemos que buscar ser libres, libres para amar, libres para servir. Esta es la finalidad. Bien, en el rezo pensaré, de que escribe Claret de nuevo, en la reprensión que sufrió Santa Catalina de Siena en el libro de su vida, y también me acordaré de San Luis Gonzaga, que en solo los maitines gastaba una hora, es decir, cuidaba mucho la oración. Sin prisas. Otra, llevaré examen particular de la virtud de mansedumbre. Esta era una cosa muy típica del padre Claret. Durante 14 años estuvo revisándose todos los días sobre la humildad. Ahora, a estas alturas de su vida, en Madrid, sobre la mansedumbre. ¿Por qué? Porque ciertamente era donde más era acosado, ¿no? Me acordaré de la mansedumbre de Jesús, ¿ves? Aquí otra vez de nuevo la referencia bíblica, ¿no? Modelo y maestro que dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Otra, nunca me enfadaré, totalmente concreto, ¿eh? Callaré y ofreceré a Dios todo lo que me dé pena. Nunca me quejaré, me resignaré a la voluntad de Dios que así lo ha dispuesto para mi bien. Pobreza, humillaciones, dolores, desprecios, todo eso es reciclable. 10. Seré siempre amable para con todos, singularmente con los que me son más molestos. Nunca hablaré de mí ni de mis cosas, ni en bien ni en mal. Diré a mi buen Dios, Señor, si os queréis servir de mí, miserable instrumento para la conversión de los pecadores, aquí tenéis. Señor, no me tienes que mandar nada. Es decir, no tienes que pelearte conmigo, que estoy dispuesto. ¿Eh? La actitud, diríamos, de ofrenda. Otra. Antes de comer diré, Señor, como para tener fuerza y serviros mejor. Uso, Señor, de estas cosas del mundo no por regalo, que no quiero ninguno, sino por necesidad. Antes de acostarme diré, Señor, lo hago para reparar las fuerzas gastadas y serviros mejor. Lo hago porque vos, Señor mío, lo habéis ordenado. Entendía que el descanso también es voluntad de Dios. Los domingos están muy bien inventados. Antes de estudiar diré, lo hago, Señor, para más conoceros, amaros y serviros, y para ayudar a mis prójimos. O sea, la intención la tenía siempre, digamos, la brújula la tenía siempre, digamos, muy bien dirigida, ¿no? Devociones para los días de la semana según los propósitos de otros años. 16. En todas las cosas procuraré, primero, pureza y rectitud de intención. Segundo, grande atención y cuidado. Y tercero, fuerza de voluntad. Parece, diríamos, que esto es un resumen del mindfulness. 17.
Pondré un sumo cuidado en hacer bien cada cosa particular, como si no tuviera nada más que hacer. Estos propósitos, con la ayuda del Señor, he procurado cumplir. Bueno, creo que es hora de que yo termine con la charla. Hay más cositas, pero creo digamos, que con esto nos dan una imagen de lo que era Claret. Me ha dado tiempo a explicarles también los distintos atentados que tuvo Claret en Madrid. Pero eso quedará, diríamos, si Dios quiere, para otra ocasión, porque me parece oportuno que ahora podamos nosotros compartir también acerca de lo dicho, escuchar los ecos que podemos darnos los unos a los otros en torno a esta quinta conversación sobre la figura del padre Claret. Bueno, Gracias, Padre Juan Carlos. Yo creo que nos has dejado súper motivados y motivadas. sí, Realmente sí. te agradecemos el espacio, el compromiso, la pasión con que nos contagias. Realmente se nota que lo vives. Y también hemos podido ver que hay mucha gente aquí que no conocía antes de Claret y que se ha empezado a enamorar. Mira, y antes de darle ya la participación a la gente, ya vayan pensando que quieren hablar, que quieren compartir. Me han hecho la consulta de que si es posible que esta autobiografía la tengan en forma digital o si es necesario mandarlo a pedir en forma física, o sea, Bueno, hacer la algún pedido. tienen, sí, la pueden conseguir ustedes a través de nuestra página web. Es decir, que ahí te la pueden descargar, ¿eh? O sea, está a Perfecto. disposición. Yo, una cosa que sí les digo, la autobiografía es preciosa, ¿eh? La única cosa que le digo es que en algunas expresiones entiendan que escribe un hombre del siglo XIX. Entonces, si se hace una lectura superficial, uno puede quedar un poco, diríamos, no sé, ruborizado con ciertas expresiones, ¿no? Después el padre Claret, cuando escribe la autobiografía, como era muy emotivo, si la leen verán ustedes, interrumpe continuamente diciendo, oh Dios mío, qué bueno ha sido conmigo, oh Dios mío, ¿no? Va respondiendo, ¿por qué? Porque le salía del alma, es decir, recordaba su vida y mientras la iba recordando, iba haciendo una lectura espiritual de que todo había sido bondad de Dios en su vida, o sea, la actitud de agradecimiento permanente, ¿no? Búsquenla, creo que les dije cuál era la página web nuestra, ¿no? Se la repito, E, scvic.org. Repito, C, C de caballo, E de España, S de sábado, C de nuevo de caballo, V de vida, I de iglesia y C de cabeza. .org. Allí busquen, señalen las pestañas que hay y vean el despliegue de las... Encontrarán muchísimas cosas, ¿eh? Muchísimas cosas, muchos estudios y está, es gratis, ¿eh? Es gratis, ¿no? Expresamente el padre general que yo le pregunté si hacíamos bien, me dijo, el Vaticano es gratis, nosotros tenemos que dar las cosas gratis, ¿no? Aunque perdamos la propiedad con eso, pero Lo no que importa, reciban ¿no? gratis, dadlo gratis. Perfecto, está bien. Muchas gracias, Padre Ah, Juan Carlos. sí, ahora, si quieren Entonces, el ejemplar este pequeño que les decía, sí, a través, yo creo que lo mejor es a través, diríamos, de algunos de los claretianos, sobre todo, diríamos, para remitir la cantidad, que me la digan a mi correo electrónico, que lo tienen ellos, ¿no? Y entonces nosotros se las mandamos, ¿eh? Solamente, diríamos, sí le pediríamos, porque somos muy deficitarios, solamente los costos del envío, nada más, ¿eh? claro, ¿Vale? claro, comprensible. Muchísimas gracias. Bueno, Marito, creo que ahí tiene ya la manita levantada. Vale. Hola, padre Juan Carlos, muchas gracias. No me queda sino agradecerle. Hoy estoy de discursos porque estamos celebrando aquí en la parroquia San Antonio María Claret de Pereira, estamos celebrando la fiesta patronal de nuestro santo patrono San Antonio María Claret. No me queda sino decirle, padre Martos, mil y mil y mil gracias. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, Dios le siga dando esas bendiciones
y como su merced lo acabó de decir, lo gratis de lo gratis. Entonces, Padre, muchas, muchas gracias porque son bendiciones que nos llegan día por día. Agradecerle a Levicla, agradecerle al Padre Manuel Villalobos que no está hoy, pero no me queda sino agradecer, no me queda sino agradecimiento. Fue una semana de intenso trabajo, pero una semana de trabajo delicioso, una semana de trabajo donde conocimos a nuestro santo patrono y como yo lo decía, es mi pensamiento personal, el santo más chiquito, porque medía 1,51 apenas, pero el más gigante del siglo XIX, el hombre más gigante del siglo XIX, medía 1,51, pero era el hombre más gigante en el mundo. 55. 1,55. Entonces, Padre, de todas maneras, mil gracias. Dios lo bendiga. No me queda otra cosa por decirle, Padre. Mil gracias, mil gracias. Muy bien, muy bien. Yo se lo agradezco muchísimo, de corazón, ¿eh? Muchísimo. Maribel, gracias, Mario. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, Maribel. Bueno, padre, mil y mil gracias. Aquí está cayendo una tempestad terrible. Se fue la luz y todos los sistemas no están favoreciendo, pero hoy le doy gracias a San Antonio María Claret por impregnarnos a estos santos hombres como ustedes, los claretianos, que nos permiten conocer cada día más de este acontecer, de esta evangelización actual y cómo tenemos que llegar a la comunidad, cómo tenemos que sentir el dolor de otros sin realmente estarlo sintiendo nosotros. Gracias por ese despertar evangelizador, gracias por ser presencia y esencia en nuestras vidas. Mil y mil gracias y espero que este no sea el último encuentro de nosotros y espero muy pronto poderlo ver personalmente. Un gran y fuerte abrazo. Gracias y que San Antonio María Claret me lo siga bendiciendo. Muy bien, pues en él ponemos nuestra confianza, en ello ponemos nuestra confianza y es nuestro deseo, particularmente en el día de hoy, en el que celebramos la fiesta de nuestro santo fundador. Muy bien. Así es, gracias, Maribel. Juan Manuel, Sí, primero, pues buenas noches para el padre Juan Carlos, porque sé que ya en España ya es noche. Um, Agradecerle, de verdad que su exposición, en lo personal me impresionó mucho, aunque yo ya leí ayer lo compartía con el grupo que tenemos de seguimiento los jueves, ya leí la biografía del padre María Caret, pero usted los pone de una manera tan sencilla que nos hace volar la imaginación. Bueno, por lo menos yo me imaginaba, va en el barco tantos meses, pero él se dedicaba en ese tiempo a predicar a lo que él se propuso. Y lo que me impresionó el día de hoy, yo pienso, no sé, en lo personal, que los últimos parrafitos donde están los 16 puntos que el padre Caret en vida hacía, yo pienso que en actualidad, yo pienso que la mayoría, empezando por mí, nos haría falta mucho hacer conciencia de lo que él hacía. Aunque usted decía que eso era como un masoquismo para su tiempo, si lo miramos así, yo pienso que por la tecnología que nos ha invadido mucho, nos sería un punto a recalcar esos 16 pasos que él hacía para así poder expresar más ese amor, empezando por nuestra familia y después a nuestros hermanos. Pero de verdad, muchas gracias y esperamos verlo pronto en otra magnífica exposición. Muchas gracias. Igual, ojalá. Sí, Juan Manuel. Un saludo ya a las personas de Fresno, donde tuve la suerte de estar por allí. Hace ya tiempo, pero estuve por allí unos días. Muchas gracias. Bueno, lo esperamos nuevamente por aquí. Por aquí, sé que el padre Manuel Villalobos con el otro sacerdote de allá no sé, de Colombia, van ahí con el Papa y tuvimos la oportunidad de conocer al dirigente de ustedes aquí en persona, una persona muy, muy sencillita, que él miró cómo nosotros estamos haciendo este trabajo que el padre Caret inició. Trabajamos con los campesinos, con la gente más necesitada, cuando se nos da la oportunidad, porque ahorita, como están las cosas, dijo el padre Manuel Villalobos, está mucho migración, la mayoría somos voluntarios, la mayoría no tenemos como documentos y nos estamos exponiendo a que nos puedan deportar. Por eso hemos parado un poquito a visitar a los inmigrantes más necesitados, pero no los desatendemos, por Qué ahí bien, estamos. qué bien. Ánimo, ánimo. Venga. qué bueno, Manuel, linda misión, sigue adelante. Rafael, Buena tarde, Dios los bendiga.
bueno, siempre, todos los días hice las intervenciones de agradecimiento, finalizando esta jornada en este día tan especial en donde se comenta toda esta ponencia y enseñanza que nos ayuda al crecimiento de la identidad más profunda de San Antonio María Claret. Padre, muy agradecido con usted, todo estuvo muy fluido, desde como laico que estoy tratando de profundizar acá dentro de la parroquia a la cual hago parte, que es de mi claretiano. Pero nunca deja de haber el altibajo de conocimiento, pero que con esta ponencia, en esta oportunidad que se viene dando por todos ustedes, las diferentes provincias. Bueno, conozco la provincia de ustedes hoy, porque nosotros somos acá de la provincia de Colombia y Venezuela, más específicamente de Sincelejo, Sucre, de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, Atlántica. Muy agradecido, Padre, y sé que encomendándonos a Dios y a esa fundamentación personal que tuvo San Antonio María Claret, el Espíritu Santo nos ilumine a seguir en este camino de amor, de resistencia, de claridad, porque realmente es un modelo de vida muy hermoso, más aterrizado, más cercano. No es fácil, pero sí se puede lograr. Muchísimas gracias, Padre Juan Carlos, y bueno, al Padre Manuel Villalobos también por esta oportunidad. Bendecida tarde y saludos a todos, y felicitar a todo el grupo de claretianos que se entregan con mucho amor, y en especial a los de mi parroquia, que bueno, de ellos he aprendido mucho y debo todo lo que hoy he aprendido en inicio con ellos. Feliz tarde a todos y Dios me los Muchas bendiga. gracias. Muchas gracias, Rafael. Mira, hago una pequeña interrupción porque estoy viendo aquí en los chats que Marisol Castillo acaba de enviarnos el enlace donde pueden conseguir la autobiografía, ¿eh? Está en los chats, ¿no? Si lo tienen ahí, guárdenlo porque ahí ya se les facilita, ¿no? Después seguramente tendrán ustedes también, pues, medio, digamos, de poder traspasarlo, si quieren, a formato de papel, formato digital, como quieran, ¿eh? Muy bien, vale. Podemos seguir, sí. Excelente, sí, ya yo lo tenía ahí visto. Muchas gracias a todos. Gladys, Hola, saludos. Aquí les saludo desde Puerto Rico. Un saludo especial al padre, que hace tiempito que nos conocemos y no nos vemos hacía tiempo, así que es muy bueno haberlo visto aquí y sobre todo que nos comparta este Claret tan actual, ¿verdad? Porque ha pasado, ¿verdad?, tantos años de que él estuvo aquí entre medio de nosotros, pero todavía sigue siendo una figura actual, una figura que le renueva a uno el carisma. Tengo que admitir que a veces uno, ¿verdad?, se enfría un poquito en el carisma, que uno ve pues, lo mismo, pero ha dado aires nuevos, ha dado maneras diferentes de uno vivir este carisma o de renovar el carisma claretiano, que en mi caso pues ha sido desde toda mi vida. Desde que nací he vivido en el carisma claretiano, es algo que ha marcado mi vida, mi caminar, mi familia, mi matrimonio. Así que ha sido algo muy enriquecedor para nosotros recibir este mensaje de parte de usted, y sabemos que vamos a seguir recibiendo más información y más enseñanzas del Padre Claret más adelante. Gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias y un saludo particular a tu esposo, ¿eh? Claro que sí, se lo daré. Que me imagino que estará por ahí. Sí, 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 os recuerdo muchísimo, ¿eh? Correcto, De los sí. tiempos de la pastoral vocacional. Sí. Correcto, cuídese, un abrazo. Venga, un abrazo. qué lindo ver todos esos lazos de familia, ¿verdad? Esos encuentros, esa palabra y ese Claret que nos une. Muchísimas gracias, Gladys. Muchísimas gracias. Olga, Padre, mil gracias por esta oportunidad. Yo pienso que enhorabuena, se les ocurrió plantear y desarrollar esta formación para quienes, como yo, hemos venido aprovechando los cursos que el Padre Manuel a través pues, de Bíblica nos ofrece, que son supremamente valiosos, pero personalmente no conocía nada de la vida del santo fundador. Y considero que sería una buena, como una buena idea
de manera periódica ir profundizando o enfatizando en ciertos aspectos que a los laicos nos puedan servir para nuestra formación, pero sobre todo para hacer la misión en los sitios en donde cada uno nos desempeñamos. Me parece que este fue un excelente comienzo. Además, me pareció maravilloso que pudiéramos terminar hoy en el Día del Santo Patrón. Eso es una no coincidencia, sino una diosidencia y Providencia. una providencia. Y me parece maravilloso que pudiéramos periódicamente de pronto enfatizar en algún aspecto de la vida del santo fundador. Ahí le dejo la Estupendo. inquietud. Muy bien, muy Gracias. bien. Bien, la recogemos la inquietud. Yo pienso que una de las cosas que nos facilita el conocimiento de una persona es que vemos personalizadamente en un ejemplo de vida, pues muchas facetas, porque en el Padre Claret que salen muchos temas. Es decir, si han visto ustedes, digamos, vamos recorriendo su vida, pero vamos tirando de un hilo y del otro y resulta que van apareciendo cantidad de cuestiones que son todas ellas muy actuales, desde la educación a los hijos, desde la relación con los demás. Hoy ha salido el tema de la homosexualidad, que el Padre Ujú, Claret fue muy respetuoso, ¿no? Y con un talante en el siglo XIX y tantas otras cosas, ¿no? Bueno, ujú. Gracias. muy bien. Gracias, padre. De verdad que se está haciendo cada vez más grande el compromiso de hacer una segunda parte de esta formación para que lo vayamos tomando en cuenta y ya usted comprometido. Qué pena. Bueno, Mariana. Mariana, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, disculpen, estoy en mi trabajo, no puedo ni poner la cámara ni nada, pero bueno, quería en primer lugar eh, saludar a toda la gran familia claretiana, agradecer nuevamente al padre Juan Carlos, a Ibicla y a todos los que hicieron posible que podamos seguir ahondando en la figura del fundador tan importante, sentirnos familia, conociendo estos 5 días a tantos hermanos y hermanas de tantas partes del mundo, en las cuales nos sentimos animados por la figura, por el carisma, por la espiritualidad, por la vida de Antonio Claret. Dar gracias a Dios porque nos llamó a esta familia en particular. Gracias nuevamente al padre Juan Carlos por tanta sabiduría, por compartir tantas cosas, a veces tan chiquititas. Sé que también a personas de la comunidad, yo estoy en la comunidad de Constitución, en Buenos Aires, Argentina, y sé que también para muchos hermanos y hermanas de nuestra comunidad ha servido mucho. Agradecer infinitamente a Dios por estos momentos de formación. Así que nada más que eso, era para saludar. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande, Mariana. Y tienes un viaje pendiente aquí a Vic, ¿eh? No te olvides. Yo creo que vamos a hacer un tour, varios, que queremos ir varias y varias, a hacer un grupo. Bueno, pues Mari Carmen. Gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, primero que nada, agradecer al equipo de Bicla, agradecer al padre Juan Carlos Matos, por supuesto, por estos maravillosos 5 días de darnos a conocer una espiritualidad de Claret, que de alguna manera uno lo conoce, uno sabe la autobiografía, sabe algunos datos, conoces algunas cosas. Yo tengo la fortuna de tenerla aquí Sí, y de alguna manera conoces los datos, conoces a lo mejor no las fechas te las sabes de memoria, pero sí los sucesos que han vivido, ¿no? Pero la forma en cómo nos los expone el padre Matos, el sentido de su vida, yo creo que eso es bien importante, ¿no? Por ahí alguien, no recuerdo quién, decía que ya había leído 2 veces la autobiografía y que ahora le iba a leer una tercera con una visión diferente. Aquí eso es bien importante, con una visión diferente, en el sentido de poder conectar su vida pastoral con la pastoral que nosotros estamos haciendo, la que sea que estemos haciendo, ¿no? En donde estemos. Y esa parte de poder conectar esos 2 puntos
en la espiritualidad y sobre todo que a veces hay algo que se nos olvida mucho, es la lectura de la palabra. A veces nos vamos, está bien los documentos de la iglesia, está bien se me fue la palabra, ay, Gis, ayúdame, no es la historia, bueno, la parte, ¿Biografía? no, la parte de bueno, ahorita me acuerdo de la palabra, se me viene la idea, pero es bien importante el poder retomar la palabra, ¿no? A veces nos quedamos mucho solo con los documentos de la iglesia, que está bien, solo con las encíclicas o con Liturgia. no con la liturgia, sino no tengo ahorita la palabra, y el otro día que di un curso me acordé perfecto, ahorita me acuerdo, pero bueno, esta parte que también es muy importante, que no se debe dejar de lado, pero a veces nos olvidamos de la lectura de la palabra. Y yo creo que el ejemplo de Claret aquí con muchos grupos pastorales debe de ser muy claro en ese sentido, ¿no? Sí, a veces se estudia la vida del santo, pero como desde un punto de vista como verla, ¿no? O sea, vamos a verla. Y no es nada más verla, es conectar los puntos como ahorita nos hiciste conectar los puntos de espiritualidad y de conexión con la pastoral de cada uno de nosotros y que nos dejaste con una inspiración verdaderamente maravillosa, yo creo que cada uno de nosotros, y conectar esta vida pastoral, esta espiritualidad y este ejemplo de Claret a la nuestra en la lectura de la palabra, en la oración y en esta parte de la Trinidad que mencionabas en algún momento de la exposición, ¿no? Esta parte tripartita que es bien importante. Agradecerte enormemente por esta parte. Yo creo que algo que de la primera sesión que también a mí me quedó muy grabado y que lo comentaron Gis y Yolanda, es esta parte de dejarte de andar viendo y observando qué está bien, qué está mal y dedicarte un poco más a lo que tendrías que dedicarte. A veces nos clavamos mucho con esta parte de, es que ¿por qué no lo están haciendo así, no? Es que si saben que es así, ¿por qué se van por este camino? Sino pues tú trabajar en lo que tienes que trabajar y poner el ejemplo en ese sentido, ¿no? Y hablo en general, no quiero mencionar nada en específico, pero yo creo que esa parte es fundamental en esto que nos has dejado y que me quedo con eso y con muchas otras cosas, la lectura de la palabra, la oración y conectar su vida, o sea, su vida que fue ejemplo de estas dos cosas, con nuestra vida personal y con la pastoral, la que estemos haciendo. Y darte un abrazo virtual enorme y muchísimas gracias y por supuesto yo haré lo posible por estar por allá en Vic en algún momento haremos algún tour por allá. Muchísimas gracias, Padre Juan Carlos, un abrazo. Vale, muchas gracias, Mari Carmen, que Dios te bendiga, que Dios gracias. te bendiga. Y la palabra siempre infaltable. Claro. Gracias, Mari Carmen. Y bueno, solo como para aportar un poquito con eso que decía Mari Carmen, que es importante, pero también la palabra contextualizada, ¿verdad? Porque podemos caer también en hacerle decir al texto lo que el texto no dice, que es también lo que hoy también me encantó, que retomo, que es esto de acerca de la Eucaristía y los rezos y el trisagio de Claret, de no tomarlo como algo solamente devocional, sino que está conectado con la vida, con su experiencia de vida. Entonces, como esa palabra tenemos que conectarla con la realidad, porque es la misión que nos dejó Jesús y la misión que nos dejó también Claret, es que nosotros somos esos agentes evangelizadores que tienen el compromiso de ir transformando nuestras realidades, acercarnos a la gente que más necesita. Entonces yo creo que, y aquí tengo, mira, yo no sé si lo conocen, pero esto es para mí la otra Biblia de mi vida, que es La misión en el corazón, del padre Teófilo Cabestrero, que en paz Teófilo descanse. Cabestrero, de felicísima memoria. Sí, y él se preocupó porque la misión, que era, digamos, la misión comprendida para los claretianos, pues los claretianos la entendían muy bien, pero ¿qué pasaba con los laicos y laicas que trabajamos con ellos? Y él sacó el tiempito de hacer ese folletito para que entendiéramos también la fragua,
Entonces, este folleto yo lo he leído 1,000 veces y lo llevé a que él me lo autobiografiara. Gracias a Dios que tuve ese placer y ese honor. Muy bien, muy Y bien, para muy mí bien. es mi segunda Biblia. Así que, pues, gracias. Gracias, Mari Carmen. Afrodita. Sí, yo estoy segura que todos los que estamos aquí sentimos y cómo con ese espíritu estamos aquí muy contentos, como rebalsados del espíritu. No sé si lo sienten cada uno. Especialmente el agradecimiento y lo que siente también el padre Juan Carlos al entregar lo que nos ha relatado en esta semana, con esa sencillez que solo la autoridad en el tema lo puede dar. Muchas gracias, Padre Juan Carlos. Me quedo con todo lo que significa ser misionero, comprometida, por supuesto, con Claret. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Afrodita. Alejandro. Sí, muy buenas tardes a todos. Gracias, Buenas tardes, Padre. Alejandro. Gracias, Padre Juan Carlos. Evidentemente, quiero resaltar aquella parte visionaria, precisamente en que usted resaltó del Antonio María Claret. En estos últimos tiempos, parece que Dios quiere que los seglares tengan una gran parte en la salvación de las almas. Escrito en el siglo XIX, entiendo que él muere antes de que llegara León XIII a ser papa. Y por supuesto, entiendo que participó en el Concilio Vaticano I, pero bueno, solo hasta el Concilio Vaticano II, por allá en la Lumen Gentium, le dan a los laicos la responsabilidad que tenemos también. Y considero, Padre, que se debe insistir mucho, no solamente desde la instancia de ustedes como sacerdotes o entre las jerarquías eclesiásticas, sino desde nosotros mismos. Tenemos una responsabilidad de hacer parte de la evangelización. Eso pareciera que estuviera relegado solo a los sacerdotes y a las comunidades religiosas, pero esa es una responsabilidad nuestra que Antonio María Claret la dijo en su momento muy claramente. Cada cristiano, digo yo, es un discípulo y misionero valiente por su condición de bautizado en Cristo y confirmado en el Espíritu Santo, en seguimiento fiel a Jesús. Somos laicos evangelizando. Yo quiero resaltar, repito, Padre, esa frase de Claret, tan visionaria y tan necesaria hoy para nosotros en este momento de la historia. Indudablemente que estamos en ese compromiso y más en el seguimiento de este momento con la partida de Francisco, la llegada de León XIV, para seguir en una verdadera sinodalidad donde somos nosotros los laicos comprometidos quienes podemos hacer mayor presencia, colaborando obviamente con ustedes en este mundo, sobre todo como dijo también José María, despertando la fe de tanto bautizado que está dormida. Gracias nuevamente, Padre. Muchas gracias. Fue un gusto compartir esta experiencia con ustedes, muy gentil. Sí, sí. Gracias también a usted, Alejandro. Muchísimas gracias por sus palabras. Sí, yo quisiera terminar porque estamos llegando ya al límite de pues con una despedida que redacté un poco antes de empezar
la conversación y que creo, diríamos, que puede poner como colofón, como broche de oro a lo que estamos viviendo aquí. La voy a leer sencillamente, ¿no? Si algo podemos aprender durante estos días es que cuando un misionero ama a las personas, siempre, siempre, siempre produce fruto. El amor nunca queda infecundo. Otras cosas sí, como pueden ser ideas brillantes, programas bien articulados, campañas, etcétera, etcétera. Pueden ser muy vistosas, pero no transformadoras. Quien ama nunca se equivoca. Esta es una ley universal que puede aplicarse en todo tiempo y en todo lugar. San Antonio María Claret lo entendió así. Por eso, el padre Claret nunca pasará de moda. Un abrazo agradecido a todos ustedes, que el Señor los bendiga y que celebren hoy un día de fiesta. Un abrazo.